Entonces, que quede claro el asunto de las disyuntivas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver las denominadas proposiciones condicionales o también llamadas proposiciones hipotéticas. Como ves aquí en la pizarra, las condicionales o hipotéticas son aquellas proposiciones que tienen el enlace sí entonces, ¿de acuerdo? Sí entonces. Ahora, estas condicionales, como también puedes ver, presentan dos partes bastante diferenciadas, el antecedente y el consecuente. En regla general, en términos generales, el antecedente es la partícula, la parte que está entre el sí y el entonces. Lo que va después del entonces es el consecuente, ¿de acuerdo? Ahora bien, acá hay una cuestión que siempre es bueno tener en cuenta. Vamos a ir de frente a la práctica para dar cuenta de eso, ¿ya? Por ejemplo, si es agua, entonces hierve a 100 grados. Es agua, claramente es P, hierve a 100 grados, el consecuente, estoy formalizándolo, y obviamente el consecuente es Q. Entonces, el entonces se formaliza con la famosa flechita que de seguro alguna vez tú has visto, ¿ya? Ahora, pero comparemos esta formalización con la formalización que voy a hacer de esta proposición, que es bastante similar, ¿no? Es más, si te das cuenta, el mensaje es el mismo, ¿no? Solo que como quien dice está al revés o algo por el estilo, ¿no? Porque en este caso vemos que el antecedente está al final y el consecuente está primero. Ahora, ¿qué sucede cuando el consecuente está primero y el antecedente está al final? Por regla, cuando se formaliza una proposición condicional, siempre, en todos los casos, se pone en primer lugar al antecedente. Entonces, si para formalizar debo poner en primer lugar al antecedente, es obvio que esta expresión tengo que ordenarla, ¿no es cierto o no? Ordenarla, arreglarla un poquito, para que el antecedente esté primero, profe. Voy a formalizar en primer lugar. Hierve a 100, ahora sería P, ¿no es cierto? Es agua, sería Q. De tal manera que como el antecedente está al final y yo para formalizar debo de poner al antecedente primero, esta Q, que es el que representa el antecedente, va primero. Y como el consecuente tiene que ir al final, entonces acá pongo la P. De tal manera que va a quedar así, de este modo. ¿De acuerdo hasta ahí o no? Va a quedar de este modo. Ahí está. ¿Está bien o no? Ese es el asunto. Ahora, podemos presentar esto de una manera, si quieres, un poquito más mecánica, vale la pena, al menos por acá sí. Veamos, mira, ve. Tú tienes la partícula entonces, ¿ya? Este entonces puede ser reemplazado con ese tipo de expresiones. Por tanto, en consecuencia, por consiguiente, de ahí que, por ende, por ello, luego. Es más, sería excelente que lo digas. ¿Qué dice acá? Claro. ¿Qué más? Tú ves estas palabras en medio de dos proposiciones atómicas. Sin dudar es P, entonces Q y se acabó. Pero ahora tú tienes este chiquitín, el sí en medio, en medio, en medio, en medio. Y tienes, o puedes tener estas expresiones. Lo voy a leer. Porque junto, sin tilde, porque junto sin tilde, ya que, dado que,
puesto que, debido a que, pues. Tú ves estas palabras en medio. A ver, ¿qué dice acá? Habla. Tú ves estas palabras en medio, como acá, no adelanta, en medio y automáticamente, ¡plac!, lo cambias de lugar. Por ese motivo, algunos textos de lógica, algunos lógicos, llaman a este tipo de proposiciones que estoy señalando acá con mi mano condicionales inversas, entendiéndose que las condicionales directas son aquellas que no tienes por qué invertir nada. ¿De acuerdo? Veamos algún caso, por ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, si es invierno, por tanto, lloverá. Si es invierno, por tanto, lloverá. Tú te das cuenta que el por tanto está en medio. Y como está en medio es P, entonces Q, y se acabó el asunto. No hay nada que decir ahí. ¿Me hago entender? Ahora, pero si yo digo, es invierno, por tanto, lloverá, sigue estando el por tanto en medio. También P, entonces Q. Si yo digo, si es invierno, de ahí que lloverá, también es P, entonces Q. Si yo digo, es invierno, luego lloverá, P, entonces Q. Pero si ahora yo digo, lloverá porque es invierno, lloverá porque es invierno, te das cuenta que el porque está en medio. Y como el porque está en medio, lloverá porque es invierno, entonces ahí sí tienes que moverlo y sería Q, entonces P. Lloverá porque es invierno. Lloverá P. Es invierno Q. Pero como es invierno es el antecedente, se cambia el lugar. Y por esa razón, profe, alguien puede decir, profe, pero ¿cómo yo puedo saber cuándo el antecedente está al final o al principio? ¿Sabes cómo? Con estos enlaces, te lo estoy diciendo. Tú ves estos enlaces que están acá, se entiende que lo que viene después es el antecedente y por consiguiente tienes que cambiar el lugar. ¿Me hago entender o no? No te olvides de este tipo de condicionales que se llaman justamente así, condicionales inversas. ¿De acuerdo? Y estas condicionales se llaman condicionales directas. ¿Listo? Entonces vamos a repasar hasta acá. Entonces, hemos estado viendo que las proposiciones compuestas o moleculares son aquellas proposiciones que presentan más de un mensaje. Además, son proposiciones que pueden ser negativas. Pueden ser negativas. Ahora, dentro de las compuestas o moleculares están las conjuntivas, que tienen el enlace I, se formaliza de esta manera, y que también puede tener expresiones sinónimas. Pero, ¿qué más? A ver qué dice acá. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Habla. Muy bien. ¿Qué más? A ver, muy bien. ¿Qué más? Excelente. Ajá. A ver. Aunque, claro. Pese a que, a la vez, a pesar de. También están las disyuntivas, que son las os, pero algunas son débiles, otras son fuertes. Recuerda ver cuál es una disyuntiva inclusiva, la que incluye. ¿La débil o fuerte? La débil. Exclusiva, fuerte. ¿Y cuándo es exclusiva? Cuando se puede, una. ¿Está vivo o muerto? Una solo. Ahora, pero cuando se puede los dos, es débil o inclusiva. ¿De acuerdo? No te olvides. Y también están las condicionales, también llamadas hipotéticas, que se representan por el enlace sí, entonces. Y no te olvides, los condicionales son aquellas proposiciones que tienen esas dos partes bien famosas. ¿Cuáles son? Antecedente y consecuente. Cuando tú tienes estas palabras, a ver qué dice acá. ¿Qué dice acá? Habla. Muy bien. ¿Qué más? Lo pones en medio esto, está en medio esto, y tú P entonces Q y no mueves nada. Y estas, ¿cómo se llaman? Condicionales directas o inversas. Directas. Pero cuando tú tienes un, ¿qué dice acá? ¿Qué más?
Claro, tienes en medio, ¿qué haces tú? Le cambias de lugar. ¿Y estas cómo se llaman? ¿Condicionales de qué tipo? ¿Directos o inversas? Muy bien, condicionales inversas.